acompaña también un codirector de la célula, el doctor Gerardo Fache, geriatra. Y la idea de hoy es poder comentarles, bueno, para quienes no la conocen, yo creo que ya hemos presentado esto varias veces, quizás ya muchos conocen la estrategia de telegeriatría del Departamento de Salud Digital y cómo esta también puede contribuir en el apoyo al manejo de la demencia. Así que, no funciona. Entonces así quedamos, ya. Gracias, Nanet. Siguiente, por favor. Bueno, como contexto, siempre es importante ponernos en el caso de que el envejecimiento va aumentando. Ya para el 2050 se espera que ya más del 30% sea de 60 años o más. Entonces, por ende, son fundamentales todas las estrategias que tienen enfoque en contribuir a un envejecimiento saludable y también poder evitar ciertos síndromes geriátricos. También considerando todas las causas que podrían afectar al envejecimiento, ahí donde el ESICEP se articula como la gran herramienta que puede contribuir a mirar desde una manera integral el manejo de las personas mayores. Siguiente, por favor, Nanet. Y siguiente, que tenía ahí una animación. También si consideramos un análisis que se hizo el 2016 con respecto a la autoapreciación que tienen los mismos profesionales de la salud al momento de enfrentarse con una persona mayor con demencia, podemos ver que la gran mayoría no se sentían o no se consideraban preparados para poder hacer este manejo. Entonces, probablemente estos casos terminaban siendo derivados al hospital y con larga lista de espera y sumándose, porque si bien se entiende que por el GES son más de una especialidad la que puede ver la demencia, pero no todos los servicios de salud cuentan con esa especialidad, entonces si no tienen, por ejemplo, geriatra o psiquiatra, es neurólogo que también ve otras especialidades que va sumando tiempos y podría quizás tener manejo de personas que podrían haber sido evaluadas en atención primaria. Y en este caso, por ejemplo, dentro del último reporte mundial del Alzheimer, que habla del 8.3% de personas mayores con demencia, hablamos que en Chile tenemos cerca de 304.000 personas mayores. Entonces, un número que no deja de ser despreciable, que debiese ser abordado. Siguiente, por favor. Y también dentro de las grandes barreras que tiene este país, que sabemos que es un país largo y también en ciertas inequidades, y dependiendo del sector, es donde la persona mayor se puede ver enfrentada a larga distancia a los centros de referencia o también listas de espera, o a veces, como en los casos de geriatría, donde no tienen geriatra, hay una lista de espera oculta. Entonces está la necesidad, pero no está quien la pueda amortiguar. También, y esto se va de la mano con la falta de especialistas o la inadecuada distribución de estos. O sea, hay sectores en los cuales tienen más de un geriatra, sectores que tienen cero. También la desconexión que cada vez se va trabajando más entre los mismos equipos de hospital, APS. Entonces, ya de a poquito se ha ido haciendo algunos trabajos. La mayoría son de gestión y de coordinación de la red. Y más se va avanzando en poder generar interoperabilidad entre los sistemas, pero ahora la realidad es que no está. Y también esto va de la mano con falta de capacitación en atención primaria. Se hacen constantes reforzamientos, pero al mismo tiempo sabemos que hay un alto recambio de profesionales, principalmente médicos, por ende siempre uno tiene que estar constantemente capacitando al equipo clínico. Por eso, y si vamos a la siguiente, se trabajó en esta estrategia, ¿ya? De poder, a través de la tecnología de comunicación e información, poder disponer de profesional de apoyo a la red para poder manejar el caso de personas mayores. Siguiente, por favor, Nanet. Ya que esta es una estrategia que sale a la luz a finales de noviembre del 2019, un periodo complejo para el país, que después llegó la pandemia, entonces entendemos que también fue más complejo la implementación de esta, pero de a poquito se ha ido reforzando a través de la red. Esto utiliza la modalidad de la telemedicina asincrónica, ya que es diferida, no es como la telemedicina sincrónica, que la primera que uno se puede imaginar que se conecta con el profesional. Aquí la persona mayor probablemente nunca nos vea a nosotros, pero sí puede ver nuestras intervenciones a través del equipo de salud. Es decir, un médico o un profesional de la atención primaria envía un caso a la estrategia y nosotros enviamos una observación para contribuir con el manejo. Y esta está obviamente enfocada principalmente en apoyo a la red de atención primaria. Siguiente, por favor. Y ahí tenemos nuestro objetivo, que creo que lo dije en la diapositiva anterior, pero es contribuir a la red de atención primaria en el manejo geriátrico integral y equitativo de las personas mayores. Y ahí se resalta la palabra equitativa porque, independiente del sector, todos tienen la misma posibilidad de acceder a un profesional a través de esta estrategia. Y esto en personas mayores en cualquier tipo de o condición de funcionalidad, o sea, para personas mayores que sean completamente autovalentes, como personas mayores que estén en una dependencia ya severa. Siguiente, por favor. ¿Dónde se pueden esperar de esta estrategia
una resolución rápida de los casos, ahí les voy a comentar, porque nosotros tenemos un plazo, un compromiso de 5 días de corrido para poder responder desde que nos llega el caso. Y con eso esperar generar un filtro de o sea, poder decir, ya, si este caso se puede resolver en atención primaria, no, este caso tiene que ser derivado de manera presencial. Poder hacer una valoración geriátrica, poder pesquisar síndromes geriátricos o dar unas recomendaciones adecuadas para el manejo y poder también a través de esta respuesta, que después vamos a revisar un caso con el doctor Fache, poder educar al profesional y generar competencia de esto, para que cuando se hayan enfrentado a casos similares no sea tan complicado el abordaje. Esta estrategia contiene también apoyo de otros profesionales, como químico farmacéutico y neuropsicólogo, químico farmacéutico clínico, para agregarle el apellido a la acción que lleva este colega, para poder contribuir en el abordaje de la polifarmacia, también los medicamentos potencialmente inapropiados, poder generar alternativas terapéuticas, todo dentro de lo que está disponible en las canastas de la red, y poder también abordar estos medicamentos complejos en las personas mayores, como son aquellos que tienen carga anticolinérgica. Y en la parte neuropsicológica, contribuir con el manejo conductual no farmacológico, principalmente en los casos de demencia, que es la primera línea de manejo, y también contribuir y apoyar al profesional en la aplicación o interpretación de las pruebas cognitivas. Siguiente, por favor, Nan. ¿Cuál es la población objetivo de la estrategia? Bueno, nosotros tenemos personas como objetivo de 60 años o más, ya donde personas con multimorbilidad, y ahí resaltamos la ESICEP, enfocándonos principalmente, o sea, aquí cualquier persona de 60 años o más es potencialmente derivable, pero entendiendo que si quieren hacer algún criterio de pesquisa, personas con multimorbilidad categorizados como G3 dentro de la ESICEP, son potencialmente abordables y podrían tener alguna respuesta bastante favorable con esto. También de la mano con la polifarmacia, 5 medicamentos o más. Sabemos que puede aumentar, solamente viendo el número de medicamentos, sin ver el tipo de medicamento, ya puede aumentar el riesgo de hospitalizaciones o riesgos también ya de mortalidad u otras, o de sufrir alguna reacción adversa a medicamentos. Alguna caída en la funcionalidad que ha experimentado esta persona, que podría ser expresada en una baja de 15 puntos o más en la escala Bartel en un año o menos, apoyo en la sospecha o manejo de demencia, que también es la razón por la que estamos acá, que en su momento lo llamamos como acompañamiento G85, apoyo en el manejo de cuidados paliativos universales, atención primaria. Ahí las personas que están ingresadas al programa y que son personas de 60 años o más, si tienen alguna duda sobre el manejo o una persona que tiene polifarmacia, pueden derivarnos al caso y nosotros generar alguna recomendación, exceptuando los casos con analgesia sedativa, y cualquier otra duda clínica o terapéutica de personas de 60 años o más. Excluyendo casos de emergencia, como el delirium, y esto es porque es una estrategia asincrónica, son 5 días, entonces la emergencia tiene que ser resuelta primero y después, si es necesario, derivar la estrategia. Solicitudes de certificados que nos llegaban, solicitudes de certificados de posesión, eso no lo hacemos, escapa el objetivo clínico de la estrategia. Y también en el caso de cuidados paliativos, personas que no estén ingresadas al programa de cuidados paliativos universales, pero me refiero a si son derivados por este punto. O sea, para nosotros poder generar esta abordaje tiene que estar ingresado al programa y se exceptúa ahí la analgesia sedativa porque es algo que desde consideración se debe hacer de manera presencial. Siguiente, aquí está el flujo de la estrategia. No funciona nada, ya. Donde un profesional de la atención primaria, y ojo, aquí nosotros ya dejamos de hablar y tratamos de ser un poco más rupturistas, dejamos de hablar directamente del médico, esto dejando al alero del mismo servicio de salud a la disposición, de que el mismo servicio esté de acuerdo, de que sea otro profesional y en el marco del ESICEP, pensando en que la respuesta del caso se puede abordar de manera multiprofesional, envío un caso a nuestra plataforma interconsulta.minsal.cl, donde nosotros tenemos el compromiso de en 5 días poder generar esta atención, donde dentro de estos 5 días, si el geriatra lo amerita, puede interconsultar de manera interna el caso a un farmacéutico clínico o un neuropsicólogo para poder robustecer esta respuesta y poder generar una respuesta al profesional de atención primaria para que aborde el caso, donde 1 de cada 10 casos probablemente tenga que irse de manera presencial y esto se ha mantenido con el tiempo, ya sea un geriatra u otro especialista. Ojo, si no hay geriatra en la red, no es un impedimento para utilizar esta estrategia. Pero el 90% de los casos se puede resolver en atención primaria con esta respuesta que da el geriatra, que puede ser modificar la terapia, naturalmente suspender ciertos medicamentos, o también ratificar la conducta, o también orientar en el caso de algún proceso, como por ejemplo el G85,
donde podemos orientar, es decir, estos son los pasos que tiene que seguir, estas son las pruebas a aplicar para poder contribuir a la confirmación diagnóstica de atención primaria. Y tenemos otra vía de entrada que a través de una estrategia de hospital digital rural, que nosotros tenemos una estrategia sincrónica, donde las personas de los LEAM se conectan con médicos de hospital digital y en caso que sea necesario ellos también tienen la posibilidad de derivar casos a geriatría. Siguiente. Este es el equipo, ha ido creciendo, al principio éramos los tres, Gabriel, Gerardo y quien les habla, pero a poquito hemos ido sumando neuropsicólogos, donde está Fernando Enríquez, Claudia Dejen, Loreto Lavarría, y farmacéuticos clínicos como Daniel Palme y Leonardo Arriagada, y también más geriatras como Diana Pareja, que es geriatra y paliativista, el doctor Fabián Zanella, el doctor Maximiliano Bravo y Tomás Maiza, que también son geriatras y se han ido sumando a poquito a la estrategia, y esto también de acuerdo a la demanda que ha ido aumentando. Siguiente. Ya, y si vemos de manera anual, como claramente se observan estos números, pero ya vamos las 6.655 atenciones desde finales del 2019 a la fecha, desde 2022 y 2023 han sido el gran alza, y de a poquito ha ido sumando. Afortunadamente les comento que si vamos a la siguiente, no, me salté esa, pero no importa. Todos los servicios de salud han interconsultado o han enviado casos de los 29 servicios de salud, algunos más que otros. Aún así, 6.655, o probablemente, va a hablar solamente del año 2023, que son 2.700, es poco en relación al universo de personas mayores. Sí, es importante para nosotros porque nos permite seguir creciendo y seguir buscando abordaje, pero aún así nos falta todavía para poder llegar a la gran mayoría y poder abordar la mayoría de necesidades. Siguiente, por favor, ahora sí. Una pequeña revisión de los motivos de consulta principal entre el 2022 y 2023, que esto fue un corte que hicimos en julio, nos muestra que principalmente en 2022 el mayor motivo de consulta era entre polifarmacia y cualquier duda clínica. ¿Ya? Si suman esto no les va a sumar 100% porque pueden mandar por 2 o más motivos de consulta, o sea, puedo mandar por polifarmacia y porque haya la funcionalidad. Pero del año 2023 aumentó bastante las derivaciones por demencia. Ya sabemos que hay una importante prevalencia ahí en las personas mayores y por eso mismo el foco que nosotros le damos para el apoyo a los mismos equipos a través de esta estrategia es fundamental para poder contribuir a un manejo lo más idóneo posible. ¿Ya? Y para la siguiente parte, que vamos a ver un poquito más cómo es el apoyo de la estrategia de telegeriatría, lo dejo ahora sí con el doctor Gerardo Fache para que les comente. Adelante, Doc. No funciona, así que... Sirve para avisar. Bueno, antes que todo agradecer, pero es un agradecer con entre comillas, porque al final estamos todos en lo mismo. Es un espacio en el cual estamos quizás transmitiendo lo relevante de que es trabajar en equipo y de qué manera, por ejemplo, lo que estamos tratando nosotros aquí de mostrarles sirve como un facilitador para muchas de las cosas que ustedes están haciendo y en la medida que yo creo que pongamos el foco en que estamos todos en lo mismo, evidentemente vamos a entender que esto lo podemos siempre hacer crecer más y también la invitación es que a partir de lo que vean acá, nos ayudan a ir pensando en nuevos desarrollos, de qué manera podemos ir mejorando el trabajo y de qué manera podemos ir haciendo también mucho más expedito todo lo que estamos haciendo. La pega es enorme, siempre vamos a quedar cortos, yo creo que hay pacientes para todos también, que a veces se genera esta sensación como de competencia que no tiene mucho sentido y lo que estamos haciendo hoy día es quedarnos cortos. Y en la medida que no aprendamos a generar estos espacios de trabajo conjuntos, probablemente va a ser mucho más complejo y vamos a quedar también mucho más al debe con una población que hoy día nos está gritando por ayuda. Pasemos a la siguiente, por favor. Eso, una de las siguientes. Eso, bueno, ya vieron todas las diapositivas, así que va a ser más corto, como pueden ver. Pero aquí lo entretenido es mostrar que esto ya tiene todo el respaldo institucional que queríamos. Partimos ya con el respaldo desde la subsecretaría, con un documento formal que también es accesible para todos, donde se ve qué es lo que queríamos nosotros históricamente ir dando como pasos, que va desde este manual que aparece aquí, cómo fuimos ya generando los diferentes flujos que vamos a ver dentro de lo que es el modelo del GES y tratar de avanzar específicamente en cómo vamos a partir del trabajo que se hace con las interconsultas, cada vez mejorando la calidad de las mismas. Porque lo entretenido de esto es que en la medida que nos llegan esas interconsultas y esas sugerencias, como van a ver ustedes, abordan una serie de ámbitos, la siguiente interconsulta del mismo equipo
ya tiene una mejor calidad. Está mucho más depurada, ya saben qué es lo que tienen que hacer en ese eslabón y por lo tanto esto que presentaba Daniel en referencia a esa publicación de la revista médica, ya estamos generando un quiebre. De qué manera ya vamos entendiendo de que hay elementos y tienen una forma de funcionar y hay alcances de cada uno de los diferentes niveles que tenemos nosotros en nuestro sistema de salud para ir avanzando en eso. Desde el abordaje en la interpretación, desde generar el material de apoyo que va dando las bases para que uno también vaya sumando competencia. Acá no hay que ser especialista, esto está pensado para que lo resolvamos a nivel de la atención primaria primariamente. Y en ese sentido, cuando nosotros ya nos convencemos de que podemos hacer mucho acá, y no es algo que lo va a ver otros, yo me acuerdo cuando estaba estudiando, cuando había un paciente con demencia, uno como que se escondía detrás y pasaba por detrás del biombo y esperaba que otro llegara ahí, cualquiera más chico era el que le dejaban a ese paciente. ¿Por qué? Porque no nos daba buena historia, era más difícil examinarlo. Hoy día tenemos elementos para mejorar la calidad de vida de esa persona. Entonces, ahí está, yo creo, nuestro gran desafío. Y ahí se ve de manera súper clara también el flujo. Pero, ¿qué es lo que uno quiere demostrar acá? Que estamos en los diferentes eslabones. El hospital digital hoy día puede apoyar desde la sospecha, el diagnóstico y el tratamiento. ¿Y por qué en esos diferentes eslabones? Porque en todos ellos hay situaciones que eventualmente pudieran requerir una pequeña como redirección. También las pruebas, nos faltan exámenes, estas son las que hay que hacer, esto lo pueden hacer ustedes dentro del equipo, con respecto específicamente al diagnóstico, nos faltan estos elementos, hay que descartar estas otras condiciones, y con respecto al tratamiento, potenciando primariamente lo que tenemos con mayor evidencia, que son las estrategias no farmacológicas, y viendo también la pertinencia de cuándo corresponde derivar una atención secundaria. De qué manera, por lo tanto, ayudamos al flujo, para que no se sobrecarguen niveles que podrían tener. Imagínense, llega una atención secundaria con todas las complejidades que hay y le faltan exámenes, resulta que esta tenía una causa secundaria, el origen era otro, y ahí uno va dándose cuenta cómo las pobres personas van peloteándose de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de ordenar nuestro propio sistema. Si la casa no la tenemos ordenada, evidentemente ahí vamos a empezar a tener derivaciones innecesarias y hacer que quienes no correspondan tengan que dar respuestas y nuevamente el paciente se siente que no está con un sistema que da respuesta a lo que ellos requieren. Y ahí hacer el énfasis. Si uno piensa, listas de esperas en general son tiempos larguísimos. Nosotros estamos logrando que en menos de 5 días, y eso incluyendo la respuesta al apoyo que a veces tenemos en estas interconsultas internas que hacemos nosotros, podemos tener respuestas. Y también generando esta capacidad formativa en los diferentes profesionales, no restringiendo esto solamente al ámbito médico. ¿Qué es lo que se le pide al equipo? Ojalá que la información sea lo más completa posible. Si uno sabe que si es menos la información, porque esto eventualmente puede ser algo más largo de lo que a uno le gustaría, la respuesta que vamos a poder hacer nosotros va a ser más general. Mientras más información tengamos, evidentemente vamos a poder dar una información mucho más completa. Evidentemente, cuál es la historia, qué pasó, por qué, cómo fue dándose, de qué manera esto se fue o no relacionando con otras condicionantes para ir depurando. ¿Esto será un Alzheimer? Lo más probable es que sí, ¿no es cierto? Sabemos que la mitad de los cuadros cuando es una demencia va a corresponder a eso, pero de repente no. Entonces, si nosotros asumimos que esto corresponde a algo específico, vamos a probablemente ahí después hacer un mal manejo. Pero esto podría ser un delirium. Ya le mencionaba Daniel que esto es una de las complejidades en la urgencia. Si uno ve al paciente al frente no sabe qué es. Hay que saber la historia, hay que saber para atrás cuánto tiempo. Si esto es algo que ya tenía su historia previa, evidentemente el camino va a ser diferente. Y para eso también uno tiene que funcionar en equipo. Y también las orientaciones técnicas fueron bien claras en decirnos cuáles eran las pruebas que nos iban a ir ayudando a que todos habláramos el mismo idioma. Pruebas hay más que asistentes hoy día acá. Y eso es así. Eso no es lo más importante, tenemos que ponernos de acuerdo, por lo tanto, para tener una orgánica. No sé, si cada uno hace cualquier prueba o cada uno hace la que más le gusta, probablemente no vamos a poder ponernos de acuerdo. No es el tema, ya se definieron desde el punto de vista del ministerio cuáles son las que vamos a ocupar, nosotros tenemos que capacitarnos, por lo tanto, en cómo hacerlas. Y para eso, por ejemplo, tenemos todos los videos de cómo se aplican esas pruebas. O sea, hoy día están también esos facilitadores para poder ir entendiendo cuáles son. Esas son las que están ahí. Y según el proceso en el cual estemos, va a ser cuál es la prueba más pertinente. Si estamos en sospecha, tenemos pruebas que son más bien generales, que nos dicen esta primera aproximación, hay un compromiso cognitivo, hay una historia detrás y hay un compromiso funcional. Y esa es la primera mirada que tenemos que tener. Y después vamos a ir depurando con pruebas que son más específicas, que nos permiten, después de haber descartado algunas condiciones de laboratorio, electrocardiográficas, metabólicas, etcétera, que podrían estar ahí jugando un rol, cómo nos focalizamos, ya sabiendo que no hay un problema médico potencialmente tratable,
con cómo avanzamos ahora a tratar de depurar eso y ver si corresponde una demencia y cuál es la que corresponde. Evidentemente aquí el rol de los medicamentos es fundamental, porque pueden ser cooperadores, pero lamentablemente en un grupo tan polimedicado, no sé si vieron ya la encuesta de calidad de vida en la vejez, siguen creciendo el porcentaje de personas que cada vez están consumiendo más medicamentos. Hoy día estamos sobre los 6 fármacos en el grupo de las personas mayores. Eso es un escándalo, de aquí que no salga, pero es algo que tenemos que tener cuidado, pues, porque esto en muchas ocasiones está jugando en contra. Y es una variable que muchas veces podría ser recuperable, una condición cognitiva. O sea, la invitación también es a que vayamos aprendiendo de cómo el rol de los químicos farmacéuticos en los equipos es fundamental. La mayoría de los consultorios y de los CESFAM tienen un farmacéutico por ahí dando vueltas. Súmenlo al equipo. ¿Hay alguno acá o no? Eso. Entonces, evidentemente no es el grupo más grande, pero están y pesan ahí por lo relevante que es el tema. Entonces, están estas cápsulas, ahí está, tómenle la foto a donde está el material, está el canal de YouTube con los diferentes eslabones, y la gracia es que DIPRESE nos ordenó todo, y es lo que antes teníamos como videos como súper etéreos, hoy día están muy bien categorizados para que puedan llegar directamente a las pruebas, así que gracias por eso. La siguiente. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la plataforma? Pues se toma contacto con el referente, de manera que les puedan generar el acceso. Se hacen las capacitaciones para que podamos hacer un buen uso de esta plataforma. Se eligen bien quiénes van a ser la población que se va a intervenir. Eso es optativo si es que uno quiere también involucrar a otros profesionales o no. Eso queda a criterio de cada uno de los servicios. Y ahí nos coordinamos para que se presenten estos casos y los pueden subir. Ya les mostró también ahí Daniel cómo era el sistema para poder ingresar desde ese flujo. La siguiente, por favor. Vamos a ver un caso. Entonces, esto es lo que ahí uno descarga. Esto no es el mismo formato que tiene la plataforma, esto es algo un poquitito más visual, pero estamos frente a una mujer de sobre 70 años, vamos a ver después ahí en qué está, y que nos llega desde un CESFAM, Salvador Bustos. Ahí nos da también la posibilidad de saber cuán urgente es la necesidad que respondamos a esto dentro de estos 5 días. Las más urgentes tratamos de que sea antes de 3 días, las que están en esta categoría media tratamos que sean 3, y las que están en una categoría más baja en más días. Recordando siempre que estos no van a ser urgencias. Hay casos sociales que van a ser relevantes. Si ya tenemos una persona donde hay una sospecha de un cuadro cognitivo, evidentemente conocer si hay una buena red es algo que nos va a ayudar, o eventualmente es algo que tenemos que montar para poder generar la respuesta ahí que va a necesitar esta persona para poder contener lo que pudiera estar potencialmente ocurriendo. No son todos los campos obligatorios. Aquí aparecen algunos de los signos vitales. Se fijan, peso, presión arterial, no están descritos. Si esto es pertinente para el caso, si hay fármacos relacionados con eso, les vamos a pedir que nos ayuden con esa información, pero en algunas ocasiones podría no ser tan urgente. La siguiente, por favor, Daniel. Y aquí está quizás la parte de la sábana donde más podemos ilustrar cuáles son las características del paciente. Al final, lo que nosotros queremos entender a partir de lo que nos presentan es cuán vulnerable es la persona o no. Eso se llama en geriatría, ¿cómo se llama? La vulnerabilidad, fragilidad. Esa es la palabra clave que tienen que conocer en geriatría. Hoy día estamos viendo cuán vulnerables son las personas. Y eso se construye a partir de la suma de las enfermedades, que es lo que todos en la enfermología actual nos enseñan, pero no es lo único. En las personas mayores son importantes los síndromes geriátricos, son importantes la situación desde el punto de vista de cómo es esa persona desde el punto de vista de su funcionalidad, y lo que les mencionaba antes, este zoológico de fármacos que a veces tenemos que tratar de conciliar para poder entender cómo vamos a resolver esto. Ya de partida uno ve esto y sabe que incontinencia urinaria va a tener, con toda el agua que va a tener que tomar para poder hacer que estos fármacos ingresen. Entonces ahí ya sabemos que aquí tenemos un tremendo espacio y que ha sido complejo para el sistema poder dar respuesta a esto. La polifarmacia es la respuesta tradicional de un sistema de salud que no está siendo capaz de anticiparse y que estamos reaccionando al síntoma o al problema puntual. Y esto no es lo que debiéramos ver. Ya lo más probable es que esto nos dice, aquí tenemos un espacio de mejora. Pasemos a la siguiente. Y si se fijan, las respuestas de nosotros son igual de largas que la lista de fármacos. Y eso es para que vean que más allá de la pregunta que específicamente nos hagan, la idea es que aprovechemos la instancia para mirar esto de una manera lo más integral posible. En este caso,
Aquí estaba la presentación de lo que era la misma problemática, 79 años, educadora básica, evaluada desde atención por el químico farmacéutico, por una polifarmacia, que estaba antes domiciliada en un establecimiento de larga estadía, fue evaluada en el programa de dependencia severa, ya inmediatamente uno está pensando en qué sustrato nos estamos enfrentando, y nos presentan algunas pruebas. Un Pfeiffer, que es una prueba cognitiva, no confundir con el Pfeffer, ¿no es cierto? Lamentablemente no fueron muy creativos con los apellidos de los creadores de las pruebas. Tenemos un Bartel de 60 puntos, que ya nos habla de una dependencia moderada, ¿no es cierto? Hay ajustes con los fármacos y otras comorbilidades relevantes. Enfermedad de Parkinson y uno de los problemas puntuales habituales que vemos, que son las alteraciones conductuales. Entonces ahí yo les marqué algunos de los ámbitos. Primero, a resaltar que este caso lo vimos como equipo. Lo vio tanto el neuropsicólogo del equipo y también uno de los químicos farmacéuticos también. En eso se hace una primera como caracterización del caso, la dependencia que vimos, las alteraciones en las actividades instrumentales que salen ahí, principalmente conservadas, y algunas recomendaciones para poder hacer una mejor caracterización del caso, qué pruebas debiéramos utilizar, de qué manera vamos haciendo este camino que yo les decía del embudo para poder tener un mejor diagnóstico. Y ahí aparecen recomendaciones generales. Inicialmente en el proceso de diagnóstico vamos a hacer más bien recomendaciones generales. Cuando ya tengamos una información mucho más concreta, evidentemente va a ser mucho más específico ese manejo. Y esto nos daba espacio también, que a partir de esa polifarmacia de 12 principios activos, teníamos la posibilidad también de ir haciendo ajustes que van coordinados en base a pertinencia terapéutica, a cruce con los diagnósticos, a dosis apropiadas o no, a posibles reacciones en cadena, que es lo que llamamos nosotros la cascada de la prescripción. A veces un medicamento genera una reacción adversa y empezamos a tratar esa reacción adversa y así sucesivamente. Y a veces lo que tenemos que hacer es modificar el primero para poder ya cortar todo ese eje y ya sacamos 4 o 5 medicamentos. Entonces, en base a esa descripción farmacológica, se hace una propuesta, se mencionan cuáles debieran ser los fármacos más apropiados, si vamos a retirarlos. Ojo, ¿cómo lo hacemos? No se pueden retirar de un sopetón todos, a veces hay que ir haciendo ajustes, ¿no es cierto? Porque si no la vamos a embarrar más y después nos van a llegar 2 interconsultas con más bien increpándonos que otra cosa y el objetivo, por lo tanto, que a partir de esto, después definamos que tengamos una representación una vez que veamos cómo nos fue con los ajustes, pero también habiendo avanzado en lo que era este proceso diagnóstico de una sospecha que había que aterrizar un poquito mejor. La siguiente. Ya vamos terminando. Entonces la invitación es a que potenciemos lo que tenemos. Hoy día tenemos una orientación técnica que nos está dando las luces, esto solo va a crecer. Hoy día tenemos unas ganas de que esto funcione mejor y en la medida que vayamos generando una mejor estructura de trabajo vamos a ir pudiendo ir cubriendo todos los hoy día brechas que vemos que tiene esto, pero también es una tremenda oportunidad para que aprendamos a trabajar mejor en equipo y podamos apoyar probablemente a uno de los grupos que tiene una de las enfermedades más catastróficas que existe. Aquí aparece la invitación, ojalá repuntemos región metropolitana, pero ya vimos los números, estos a nivel país, pues las necesidades son en todos lados. La región metropolitana es llamativamente poco representada, pero aquí tenemos una tremenda oportunidad a nivel país. Así que la invitación es a sumarse, que nos convenzamos de que esto es algo que nos ayuda a todos y no queda más que darle las gracias también por estos minutos que nos dieron hoy día. Hola, buenas tardes a todos. Soy Alexis Ferreira del Servicio de Salud Araucanía Norte. Mi consulta es para Hospital Digital con su célula. Bueno, todo lo que ustedes presentaron, nosotros como servicio lo encontramos genial. Hemos intentado de varias formas implementar o potenciar a los equipos en la derivación. Se hizo un protocolo, se trabajó con los equipos, se generaron las claves, se envió ordinario, se pidieron metas. Todo lo que uno debería hacer para una buena implementación, pasó el tiempo, o sea, se hizo eso, aumentó un poco la derivación, pasó un poco de tiempo, disminuyó. Por lo que se ve en la plataforma no tiene mucha dificultad en el tema de derivación. Bueno, lo otro que también hemos estado tratando de realizar es la integración para que no tengan que escribir tanto los profesionales, pero aún así la derivación es baja, entendiendo lo maravilloso, por decirlo de alguna manera, que es esta estrategia. Entonces, dentro de lo que hay en los diferentes servicios del país,
¿qué estrategias han pensado ustedes o han visto en los otros servicios para aumentar la derivación a la célula? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, esa es una duda que siempre tenemos porque dentro de la realidad de los servicios son muy distintas y hay servicios en los que una propuesta funciona y otros en los que cuesta un poco más. Y va de la mano también con constancia, con ruptura de paradigmas, también con motivación de los mismos equipos. Sabemos que el tema de la telemedicina, a pesar de que la pandemia le dio un boom, sigue siendo nuevo. Entonces, de repente, el acostumbrarse a tener tiempos para llenar casos. No sé, pues tenemos, por ejemplo, Maule, en donde se hizo un reforzamiento constante, también se trabajó con metas, se trabajó con derivación de profesionales no médicos, donde el 50% de hecho de esas interconsultas del año pasado son por enfermera o por psicólogo, aparte del médico, y ahí donde han tenido, por ejemplo, un repunte bastante de, no sé, de 7 interconsultas mensuales a 100, por dar un ejemplo, que sigue siendo alto. Entonces, ahí tenemos varias realidades que pesquisamos, pero yo creo que va de repente en la constancia. Nosotros tratamos de tenemos generado material de apoyo para los mismos equipos, las mismas capacitaciones que mostró el doctor Fache que están en subir la plataforma, pero yo creo que ahí hay varias aristas donde se pueden ir funcionando. Y así se hicieron protocolos, si hay metas establecidas, yo creo que ahí va el tema de la constancia de ir quizá apoyando, monitorizando, siguiendo, y ahí está el referente de salud digital, que es su principal apoyo para ir reforzando estos casos, quizá reforzar capacitaciones. Hay varias aristas que se pueden tomar, no sé si, Doc. A ver, entendiendo la heterogeneidad que hay, ¿no es cierto? Quizá una de las estrategias que hemos visto también que lo han implementado algunos, primero hacer un levantamiento diagnóstico de cuáles son las necesidades que eventualmente pudieran ser cubiertas con lo que les presentamos hoy día y generar los procesos para eso. Hay algunos grupos, por ejemplo, que incorporaron la derivación por profesionales no médicos. Eso permitió, cuando el servicio dio esa autorización, para que fuera mucho más fácil, específicamente por este tema de la completitud de la información. Después, en algunos otros, entramos directamente en lo que era la estrategia de CISEP, donde específicamente todo caso que cumplía ciertas características en cuanto a carga de enfermedad eran derivadas. Otros grupos tenían una necesidad específicamente por los altos costos en cuanto al consumo de medicamentos y los QF nos presentaron los casos de manera directa para enfrentar los escenarios de polifarmacia. Aparecían estrategias sobre los cráteres que habían en los ELEAM, que fue otra de las realidades que ahí teníamos ahí visibles. Entonces otros grupos específicamente pusieron sus esfuerzos en ese nicho que eran las personas mayores institucionalizadas y que no habían tenido una evaluación, por ejemplo, de ingreso o de seguimiento. Entonces quizá ahí la invitación es entender que no hay un solo proceso, sino que mirar cuál es la realidad que tienen ustedes, dónde ven eventualmente que pudiéramos aparecer como un espacio de apoyo y eventualmente también de facilitador. Y en ese sentido es como hemos ido viendo que diferentes servicios de salud y defensa del CEFAM específicamente han tenido crecimientos que no son sincrónicos, pero que tienen que ver con la realidad que cada uno de ellos tiene. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a una pregunta más, sí. A dos. O sea, acá hay una, no sé. Y acá hay otra y ahí... Vamos a tener un problema. Pero está súper bien. Solo complementar lo que hemos visto como punto de quiebre en algunos servicios es primero que a los equipos les haga sentido la estrategia de telegeriatría. Y eso no necesariamente se consigue con un ordinario. Hay un trabajo de difusión que tampoco es necesariamente un correo, pero es cuando ha trabajado el referente de salud digital, referente de personas mayores, referente de salud mental, etcétera, en conjunto y con un acompañamiento mucho más personalizado a los equipos. O sea, sentarse al lado del médico, a que de repente le pierdan como el temor o a veces el hastío a hacer otro papeleo y poder derivar y también hacer seguimiento a las respuestas que son muy completas que da telegeriatría. Pero es plantearse desde la gestión del cambio. Pero para eso tiene que hacerle sentido con el diagnóstico, con las necesidades y también con las habilitantes tecnológicas que tengan o no tengan, ¿ya? En términos de internet satelital y otros que también han sido bastantes requerimientos. Por allá. ¿Acá hay una? Y acá hay otra. Dale. Ya, bueno, muchas gracias por las presentaciones, al equipo de Arica, muy interesante, al Hospital Digital también. Y mi pregunta va al equipo del Hospital Digital. Bueno, yo soy fonoaudióloga de una unidad de memoria de Valparaíso
Y también en la unidad de memoria tenemos una instancia que son las consultorías también para los equipos de APS en temática de demencia, obviamente. Entonces mi pregunta es si es que existe alguna articulación o alguna comunicación con las unidades de memoria o ¿cuándo consultan los equipos de APS a Hospital Digital versus, por ejemplo, una consulta en una consultoría de unidad de memoria o frente a qué dudas los equipos de APS deciden preguntar a Hospital Digital versus una unidad de memoria? Y otra pregunta acá de mi compañera es si es que han pensado en también ofrecer esta posibilidad de consulta a los equipos de especialidad. Ya, muchas gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta, nosotros siempre reforzamos que buscamos ser complementarios a lo que ya existe y no una competencia en el sentido de que no es geriatría o es unidad de memoria, sino que la idea es que sea en base a cómo es la realidad de la red. De ahí nos ha pasado con algunos servicios, no recuerdo cuál ahora, parece que era el central, pero en los cuales tienen estos casos y ellos mismos buscan cómo articular el cuándo es a cada una de las dos estrategias. Pero lo que sí es que a nosotros nos interesa saber la realidad del servicio y eso tratamos de ir averiguando cuándo tienen o cuándo no tienen unidad de memoria, porque a veces nuestra respuesta es, ya en este caso, trabajarlo con unidad de memoria. Entonces buscamos el complementar con lo que ustedes tienen disponible en la red, tratando de aterrizar lo más real la respuesta. Y A ver, yo creo que el punto de partida es que tenemos ya una orientación técnica que indica cuáles debieran ser esos criterios de derivación a secundaria. Entonces, cuando nosotros vemos que en el proceso hay dudas con respecto a cuáles son esos criterios, no toda la gente los ha leído, no toda la gente los ha revisado, esta demencia en personas más jóvenes, rápidamente progresivas, que no son sugerentes de los cuadros tradicionales, cuando han respondido al manejo tradicional, nosotros somos los que ahí hacemos como de facilitadores. Lo que queremos es que no se saturen la instancia de la atención secundaria, que sabemos que es más complejo poder tener ahí porque es una cierta instancia presencial. Entonces también ahí la invitación, si alguna unidad secundaria ven que les están llegando demasiadas derivaciones no pertinentes, porque todavía no se han logrado clarificar bien por los equipos de la atención primaria cuáles debieran ser los criterios para que tengan esa atención, perfectamente podemos ahí potenciar lo que tiene que ver con ese proceso. Entonces aquí lo que estamos tratando de hacer es ayudar como en el filtro, de manera de hacer que esa pertinencia de derivación sea mucho más eficiente. Y ahí inmediatamente me cuelgo de la segunda pregunta, que sería específicamente en eso. Entonces, los grupos donde eventualmente estén viendo que está complejo lo que es una buena articulación y están viendo casos que no debieran estar viendo ustedes, es una tremenda oportunidad para que los revisemos y les ayudemos a potenciar eso en la red. ya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, buenas tardes. Más que nada, la pregunta que le quiero hacer desde una referencia de servicio tiene que ver con la experiencia que ustedes han tenido en relación a la recepción de las interconsultas por demencia, ¿ya? Pensando en que nosotros tenemos que priorizar, mientras va avanzando todo lo del plan de salud y las capacitaciones, ¿en qué tema, considerando que es un abordaje integral, ustedes creen que deberíamos priorizar la formación o la capacitación en este momento a nivel de los servicios? Si tuviéramos que priorizar, porque ustedes son los que ven estas dificultades o debilidades en la competencia. No sé si me explico, como si ustedes tuvieran que decir, empieza por este tema para empezar a capacitar a los equipos. Bueno, a ver, si hacemos el levantamiento de lo que no estaba dentro de las diapos específicas, pero yo diría que son dos grandes hitos. El primero yo diría que es el principio. No hay claridad en cuáles son los criterios para una sospecha. Entonces, yo diría que la mitad de las interconsultas son porque le hicieron una evaluación cognitiva, esa evaluación cognitiva salió alterada y ese es el criterio por el cual nos envían la interconsulta. No han preguntado por historia, no han evaluado si esto es algo agudo, es algo que ya teníamos un antecedente previo, no han revisado si hay alguna repercusión funcional, que son los elementos que al final hacen el constructo de realmente una sospecha. Entonces, entre comillas, son relativamente más rápidas esas de levantar. Y el segundo gran grupo tiene que ver con estrategias del manejo de las alteraciones conductuales. Entonces, también está la impresión
de que esto es una estrategia que se resuelve desde el punto de vista farmacológico, donde tenemos que ir viendo cómo accedemos a tratamientos que son restringidos habitualmente en lo que es la atención primaria. Y ahí la gran pega también tiene que ver con empoderar al equipo en donde el rol de cada uno de los diferentes profesionales, kinesiólogos, donde están los centros diurnos, eventualmente van a ser fundamentales en educar al equipo y a la familia, en que en ellos está aprender a cómo hacer el manejo de esas estrategias, y el uso de fármacos es cada vez más marginal. Yo diría que esos dos son nichos que son como extremos, pero que en cierta medida se comen la mayoría de las interconsultas. Sí, parece que queda una pregunta, pero también nos queda una presentación de la comuna de Los Espejos. Entonces, no sé, ¿es para la célula la pregunta? ¿Tu pregunta es para la célula? Sí, ya hagámosla porque no vamos a perder la oportunidad de tener a los compañeros aquí. Gracias. Paulette Garrote, referente del programa de demencia de Arica y Parinacota. Más que una pregunta, es una retroalimentación. Nosotros estamos trabajando activamente con Hospital Digital. Somos un híbrido más que una unidad de memoria. Pero justamente estamos usando la estrategia para descongestionar al único geriatra que tenemos en la región, que también el equipo de rehabilitación rural muchas veces nos ha ayudado a acercar la atención a zonas que están más aisladas, ¿ya? Entonces, bueno, más que todo, comentarles que nosotros estamos trabajando junto a Hospital Digital. Nosotros en comité clínico que realizamos semanalmente se evalúan los casos y aquellas consultas que no puede resolver el geriatra en la inmediatez se realizan o se gestionan desde Hospital Digital a través de la cuenta de nuestro geriatra. Eso más que todo para retroalimentar el proceso. ¿Algo que decir? ¿No? ¿No? ¿Ya? O sea, solamente como para cerrar esta parte y darle paso a la siguiente presentación, bueno, agradecer como siempre la oportunidad. Es importante quizá ir fortaleciendo, reforzando, ir quizá con los mismos profesionales de la red, rompiendo el miedo a derivar. Al principio igual nos llegaban dudas de médicos, había médicos que no derivaban porque no sabían si quizás nosotros íbamos a decir, oh, ¿qué caso nos está mandando? En este caso no debería haberlo mandado o no. Nosotros reforzamos que todo es pertinente en cuanto a manejo de personas mayores se trata, y que cualquier duda que exista por parte de la red, si inicio este medicamento o no, nosotros podemos abordarla. Tenemos el ejemplo de una doctora que ha derivado bastante del Metro Occidente y ella, de hecho, ya nos envía como la sugerencia, nos dice, mira, ¿sabes? Estaba pensando en esto, ¿qué les parece? Entonces, eso es lo que nosotros aspiramos, que después siga avanzando el resto de los profesionales, y es la formación constante, y es uno de nuestros objetivos dentro de la estrategia. Así que, más que nada, agradecer la oportunidad, como siempre, de poder presentar, establecer también la confianza de que cuenten con nosotros en el momento de querer implementar. Están los referentes de salud digital en cada servicio de salud, que son como nuestras sucursales, ahí en terreno, si quieren verlo de alguna manera. Y la idea es que sepan que esta es una oportunidad más de las tantas que existen para poder contribuir a la atención de las personas mayores. Así que, fuera de eso, no sé, Doc, quizá alguna. Es decir, que hay personas detrás de esto que no son puros bots, somos nosotros. Ahí hay un reflejo que esto no es virtual, así que también eso es algo que yo creo que es relevante, que lo virtual tiene sus límites y instancias como esta que evidentemente ayudan a poder entender esto mucho mejor. Así que gracias. Muchas gracias. Dijo que al final. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedan dos prácticas de implementación, la comuna de Los Espejos y la comuna de Providencia. La comuna de Los Espejos, ¿dónde está? Acá. Ya, estábamos porque en honor al tiempo y al probable hambre que podamos tener, y para no estar tan ajustados en los tiempos, vamos a partir con las dos presentaciones que nos quedan después del almuerzo. Entonces ahora les agradecemos todas las presentaciones, la participación, y nos vamos a almorzar.
A las 2:30. Sí, a las 2:30 nos vemos acá.